Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hay una comparación en lo que vamos a escuchar ahora de Monseñor Romero. Vamos a finalizar hoy los tres pensamientos. Hoy Monseñor finaliza esos tres pensamientos. El primero, que fue Dios viene en persona a liberarnos. Jesús es la persona que viene a liberarnos y viene a liberar toda la persona. Segundo pensamiento. Y el tercer pensamiento: Jesús, al liberar, no viene a destruir, sino a reconstruir, a ejemplo de la profecía de Isaías, de no resquebrajar, de no acabar de doblar, de quebrar la mata que está doblada, no apagar la mecha. No, desde ahí partimos, desde lo que haya, partir. Y hoy Monseñor va a hacer una comparación. Quiero que le pongamos atención a esa comparación, la comparación de San Pablo con los que persiguen, los que matan. Oigamos a Monseñor. Dichoso el salvadoreño que en esta hora no se avergüenza de su propia patria, pero la asume no para hacerla peor, sino para rehacerla. Dichoso el salvadoreño que en este día, en este mes de la independencia, reconoce: no todo es gloria en mi patria. El himno que cantamos suena muchas veces a un sarcasmo horrible. Sin embargo, yo quiero que ese himno sea cantado un día por el futuro al que yo debo de contribuir, con una promoción del hombre en todas sus dimensiones. Jesús resucita, y su resurrección es el hombre que da la vida eterna. Desde el día en que Cristo sale glorioso de su tumba, ha comenzado la nueva historia de la humanidad, y los pueblos pueden sentir su redención en la medida en que crean en esa vida eterna resucitada en Cristo. Ya, dice el concilio, la transformación del mundo ya comenzó en Cristo resucitado, y la Iglesia tiene ese empeño de seguir predicando domingo a domingo, y en cada misa anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. En resumen, mi pensamiento ha sido este: Dios viene en persona a salvarnos, es Cristo entre las necesidades del mundo. Segundo, la promoción que Cristo quiere hacer del hombre es todo el hombre, en su dimensión trascendente, en su dimensión histórica, en su dimensión espiritual, en su dimensión corporal. Es todo el hombre al que hay que salvar, el hombre en sus relaciones sociales, el hombre que no considere a unos más hombres que otros, sino a todos hermanos, y con preferencia a los más débiles y más necesitados. Este es el hombre integral que la Iglesia quiere salvar. Difícil misión. La catalogarán muchas veces entre subversivos y comunistas y revolucionarios, pero la Iglesia sabe cuál es su revolución, la del amor de Jesucristo.
Y porque la revolución de la iglesia es la misma de Cristo, el tercer pensamiento ha sido esto: no quiere deshacer, no quiere destruir, sino rehacer. Y de la propia debilidad y miseria humana, por eso llama a conversión, porque el que hoy es un criminal, mañana puede ser un apóstol. ¿Cómo rehizo Cristo a Pablo, el perseguidor? Una autoridad eclesiástica drástica hubiera lanzado excomunión contra ese Saulo. Pero Cristo, que no apaga la mecha que aún humea, lo manda a un director espiritual, lo bautizan, lo mandan al desierto a reflexionar y viene hecho otro. El apóstol que puede decir: no soy digno de llamarme apóstol porque perseguí a la iglesia, pero la gracia de Cristo no fue vana en mí. ¿Cómo quisiera yo, hermanos, que un día todos los que hoy van sembrando el terror como Saulo por Jerusalén y la Tierra Santa se convirtieran después de una reflexión profunda? ¿Cómo quisiera yo que en vez los que han sido mandados a matar gente o los que mandan a matar, antes de dar esa orden o de ejecutar esa orden por dinero, reflexionaran un poquito? ¿Qué voy a hacer? Creo que muchos se detendrían si la locura de la violencia Qué bonita manera de hacer esa comparación. Les aseguro, a mí no se me hubiera ocurrido pensar que Jesús es un revolucionario y todos los que persiguen a Jesús en sus discípulos son contrarrevolucionarios. Y Monseñor nos lleva hasta el momento, hasta el tiempo de San Pablo. San Pablo perseguía a los revolucionarios. Davison y otros seguidores, escuadroneros, persiguen a los revolucionarios. Monseñor no le tiene miedo a la palabra revolución. La revolución de Cristo es el amor. O sea que somos revolucionarios. Pero todos aquellos que atacan a los revolucionarios son contrarrevolucionarios. Qué bonito fuera, dice Monseñor, que basados en la experiencia de San Pablo, que perseguía a los revolucionarios, a los que llevaban la revolución de Jesús, antes de dar la orden de ir a matar, antes de cumplir la orden de matar, reflexionaran un poquito, se detuvieran, renunciaran a la violencia. Esta comparación es el broche de oro que le pone Monseñor a los tres pensamientos que desarrolla ese 9 de septiembre de 1979, que solo de Jesús puede venir la liberación, solo de Jesús puede venir la independencia, solo de ahí. No hay nadie que tenga otra independencia. Es la única revolución que produce verdadera independencia. Vale la pena estudiar a Monseñor Romero todos los días, porque decíamos, es el tizoncito o tizonzote, es la bracita o la brazota que al soplarla rehace el fuego. Y para eso estamos en este programa, para soplar esa bracita, ese tizoncito o esa brazota o ese tizonzote, para que sigamos siendo revolucionarios. No le tengamos miedo a la palabra revolución. La homilía sigue, por supuesto. Vamos a seguir
estudiando, escuchando a Monseñor ya ahora en el tema de la realidad. Es que viene ahora la realidad. Vamos con Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 30. Dice lo siguiente: Hermanos, sabemos que la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independientemente de la ley. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios para todos los que creen, porque no hay ninguna distinción. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Él fue puesto por Dios como un instrumento de propiciación por su propia sangre gracias a la fe. De esa manera, Dios ha querido mostrar su justicia en el tiempo de la paciencia divina, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente y en el tiempo presente, siendo justo y justificando a los que creen en Jesús. ¿Qué derecho hay entonces para gloriarse? Ninguno. Pero ¿en qué virtud? ¿De qué ley se excluye ese derecho? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solamente el Dios de los judíos? ¿No lo es también de los paganos? Evidentemente que sí, porque no hay más que un solo Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me imagino yo, usted también debe imaginarse a Martín Lutero leyendo, releyendo, estudiando, reestudiando Romanos capítulo 3. Martín Lutero, sacerdote, yo lo digo en el video de la Reforma Protestante, perdió el horizonte. No lo culpo, es hijo de su época. Perdió el horizonte, minusvaloró el sacramento, es un sacramento, el sacramento del sacerdocio. Cuánto bien hubiera hecho Martín Lutero, como otros santos y otras santas. Ayer celebrábamos la fiesta de Santa Teresa de Ávila, doctora de la iglesia, una mujer, pero que le dio aportes a la iglesia. No hizo otra iglesia. San Vicente de Paúl reformó la iglesia, reformó el clero. San Vicente se dio cuenta que una de las grandes debilidades de la iglesia es los curas mal formados, otros deformados. Y San Vicente, en su humildad, se dedicó a formar sacerdotes. Era la manera de revolucionar la iglesia. Santa Teresa de Ávila le metió valentía a la jerarquía. Y así muchas, con su experiencia personal, como la de Martín Lutero, con su sabiduría, regalo de Dios, revolucionaron la iglesia. Pero Martín Lutero deformó la iglesia y nació algo que se llama la Reforma Protestante. Al leer el capítulo 3 de los Romanos, Pablo tiene un atrevimiento. Es un atrevimiento, yo les he dicho, no da el tiempo para explicar todo lo que contiene este capítulo, esta carta a los romanos,
Este capítulo 3 es demasiado denso. Es para ir así como un filólogo, letra por letra, palabra por palabra, para saber qué es lo que está diciendo el texto. Sabemos que la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independientemente de la ley. La justicia de Dios es más que la ley. La ley no logra contener la justicia de Dios. Escriba usted libros para entender solamente esta expresión. La justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. La ley y los profetas era lo que contenía todo el Antiguo Testamento, más los escritos. Esto era todo el Antiguo Testamento. Se ha manifestado independientemente de la ley. Aquí está la ley y aquí está la justicia de Dios. La justicia de Dios no cabe en la ley. La justicia de Dios es más grande que la ley de Moisés. Lo voy a plantear, esto no queda explicado. Por la fe en Jesucristo, nuevo concepto, fe en Jesucristo, viene la justicia de Dios. Y la ley de Moisés, le digo, es un atrevimiento de Pablo. Pablo es fariseo y Pablo sabe que la ley de Moisés debe cumplirse. Él es fariseo. Aquí Pablo aparta la figura de la ley y está poniendo la fe en Jesucristo. Deje eso entre paréntesis ahorita o en corchete y concentrémonos en esta fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios. O sea que no por la ley. Sigamos. Para todos los que creen, porque no hay ninguna distinción. Allá dejamos la ley, hoy estamos en la fe en Jesucristo. No hay ninguna distinción. Significa que yo soy judío, otro es pagano, y no hay ninguna distinción. No hay distinción entre unos y otros. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos. Es que cumplir la ley de Moisés, no atrae la justicia de Dios. La fe en Jesucristo sí atrae la justicia de Dios. Todos han pecado, paganos, judíos, todos, y están privados de la gloria de Dios. ¿Cómo es eso? Todos han pecado y están privados. En otras traducciones dice, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando usted tenga un encuentro con un hermano protestante, se va a dar cuenta que este versículo, el 3:23, no hay ninguna distinción. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Eso les encanta leerlo. Usted, le dicen a uno, usted es un pecador. Está fuera de la gracia de Dios. Está separado, destituido, privado de la gloria de Dios. Pero sigue el texto. Pero son justificados, son hechos justos, no por la ley de Moisés, sino por la fe en Jesucristo. Pero son justificados gratuitamente, no tuvieron que hacer nada, por su gracia, en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Esta es una verdad. La ley de Moisés no produce, no trae la justicia de Dios. La fe en Jesucristo sí, esto sí trae la justicia de Dios. Todos han pecado, están privados de la gloria, pero son justificados gratuitamente por su gracia en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Esta es una verdad. Vamos a la segunda parte, más complicada.
Él fue puesto como instrumento de propiciación. Jesús es instrumento de propiciación. ¿Qué significa propiciación? Yo presento un sacrificio y a vuelta de ese sacrificio recibo mi perdón. Yo doy y me das. Jesucristo fue puesto como instrumento de propiciación. Jesucristo tenía que ser Él el sacrificio para que todos alcanzáramos el perdón. Él fue instrumento de propiciación por su propia sangre, gracias a la fe. Jesús tenía una fe, y aquí hay un verdadero lío. Le digo yo que tiene un atrevimiento Pablo, porque pone a Jesús, nosotros marcamos la diferencia, pone a Jesús como el Mesías judío, no el Mesías que usted y yo veneramos y adoramos. Nuestro Mesías, Jesús, el Mesías, Mesías significa Cristo, Mesías significa ungido, Mesías es en hebreo, Cristo es en griego, ungido en español. Nuestro ungido, nuestro Mesías, nuestro Cristo, no es el Cristo, no es el Mesías, no es el ungido que esperaba Israel. Para Pablo sí. Son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Él fue puesto por Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, gracias a la fe. De esa manera, Dios ha querido mostrar su justicia en el tiempo de la paciencia divina, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente y en el presente, siendo justo y justificando a los que creen en Jesús. Si usted cree en ese Jesús Mesías, usted alcanza a ser justo. Ya no es pecador, ya no está destituido de la gracia de Dios, ya no está privado de la gloria de Dios. ¿Qué derecho hay entonces para gloriarse? ¿Hizo usted acaso un mérito? No, el mérito lo hizo Jesús. Ninguno. Pero, ¿en virtud de qué ley se excluye ese derecho? ¿Por la ley de las obras? Eso le encanta a Martín Lutero. No, sino por la ley de la fe. Este es el atrevimiento de Pablo. Hay una ley, la ley de Moisés, y aquí hay una nueva ley, la ley de la fe. ¿Cómo es eso? Entonces basta con solo creer. Sí, eso es lo que dicen los hermanos protestantes. Crean en el Señor Jesucristo y será salvo. Nunca dicen cumplan la ley. Entonces creer, yo creo, ya soy salvo. Por la ley de la fe, ¿por qué nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley? Solas fides, dijo Martín Lutero. Solo la fe, sola scripta, solo la escritura. Fe y escritura y estamos completos. Hay una palabra que se llama la ley de la fe. Y esto provoca grandes problemas. Si usted no compara la carta a los romanos con la carta de Santiago, usted no puede sacar conclusiones. No puede hacer la síntesis. ¿De qué sirve la fe sin obras? Es una fe muerta. ¿Acaso Dios es solamente el Dios de los judíos que cumplen la ley? ¿No lo es también de los paganos que no necesitan de esa ley? Los judíos cumplen la ley. Los paganos no están obligados a cumplir la ley. Cuando un pagano se convertía al judaísmo, lo circuncidaban y ya era judío y tenía que cumplir la ley. Pero Jesús no vino para circuncidar a nadie. Pablo sí. Pablo circuncidó a Timoteo. Sí. Las comunidades apostólicas bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Acaso Dios es solamente el Dios de los judíos? ¿No lo es también de los paganos? Evidentemente que sí, porque no hay más
que un solo Dios. Entonces, no cumplan la ley de Moisés, solo cumplan la ley de la fe. Sola fides, solo fe, sola scripta, solo escritura. Lío en el que se metió Pablo, y vamos a seguir estudiando la carta a los romanos, que su fuerte de la carta a los romanos es la fe. Hoy, en Romanos 3, hemos llegado a lo más fuerte de la conversión que tuvo San Pablo de la escritura. Acuérdense que San Pablo, esta fue la última carta que escribió. Ya no hay otra carta para corregir esta, no, esta fue la última. Está puesta de primero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero es la última. Lucas 11, 47 al 54 dice lo siguiente: dijo el Señor, hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas a quienes sus mismos padres han matado. Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros. Por eso, la sabiduría de Dios ha dicho: yo les enviaré profetas y apóstoles. Matarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes, y a los que quieren entrar se lo impiden. Cuando Jesús salió de ahí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuestas sobre muchas cosas y teniéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Yo sé que es un ejercicio no habitual, pero espero que usted esté de acuerdo en que cuando lea cualquier carta, cualquier texto del Nuevo Testamento, vaya y dele la mayor autoridad al Evangelio. El Evangelio es lo primero. Después, las cartas y los demás escritos del Nuevo Testamento. Y por último, los del Antiguo Testamento. ¿Por qué le digo esto? Cuando hacemos un debate, por ejemplo, sobre una carta de San Pablo, en este caso Romanos, le damos tanto valor y dejamos a un lado el Evangelio. Pablo es atrevido. No le quitamos el valor que tiene Pablo, pero es atrevido. Aquella ley de Moisés no hay necesidad de cumplirla. Solamente la fe. Y por la fe somos hechos justos, somos hechos santos, por la fe. ¿Usted con la fe puede transformar la realidad? Es una pregunta que queda abierta. Jesús está discutiendo con los fariseos y los doctores de la ley. Ay de ustedes. Ustedes hacen los sepulcros para los profetas, para los apóstoles que mataron sus padres. Yo me quiero imaginar a Jesús, esto para desafiar a Martín Lutero, yo me quiero imaginar a Jesús hablando solo de la fe. Me quiero imaginar a Monseñor Romero hablando solo de la fe. Cuando les he hablado de la teología de la liberación, les he dicho que la teología europea tradicional, convencional, lo que busca es que usted logre creer y se mantenga en la fe. Teología tradicional. Teología de la liberación
No basta creer, no basta la fe. Hay necesidad de luchar. Hay necesidad, de lo que dice Monseñor Romero, de ser revolucionarios con la revolución de Jesús, con el mandamiento del amor. No solo fe, también la revolución del amor. Ay de ustedes. Ay de ustedes, fariseos. Ustedes hacen sepulcros a los profetas que mataron sus padres. Así se cumple esa ley que se les va a pedir cuentas. Ese Sanedrín, ese equipo de 70 ancianos, tenían el control, el poder de todo. No aceptaban a alguien que pensara distinto. Hay un detalle que lo profundiza muchísimo el doctor Antonio Piñero, que si San Pablo hubiera sido cristiano, ese es un término muy delicado, pero hay que decirlo. San Pablo fue judío, vivió judío, se encontró con Jesús, siguió siendo judío y murió judío. Si San Pablo hubiera tomado una actitud de cristiano, parecido a los 12 apóstoles, voy a ser un poco más específico, si San Pablo hubiera tomado el discurso de San Esteban, San Pablo hubiera muerto igual que Esteban, a pedradas. Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Le cayeron las piedras a Esteban, porque declaró que Jesús tiene la misma categoría de Dios. Es para que recuerde usted lo que me pasó el domingo con los testigos de Jehová. Si un testigo de Jehová reconoce que Jesús es Dios, se acabó la religión de los testigos de Jehová. Pero ellos no. A Jesús lo miran como el camino. Sí, no, y dice pues que es el camino. Es la verdad. Sí, pero es el camino. Camino, así me decía el Señor, el jefe de ellos. Es el camino. Él nos lleva a Dios. Dice, no, le digo, diga que Jesús nos lleva al Padre. Dios es el Padre de Jesús. Es igualito que Jesús. No lo aceptan. Si San Pablo hubiera comprendido a Jesús como lo comprendió San Esteban, como lo comprendieron los apóstoles, Pablo hubiera sido muerto por pedradas como Esteban. Pero no. Pablo creyó siempre en Jesús como el Mesías esperado. Jesús es el Mesías, ya llegó. Y los del Sanedrín, lo más que le pueden decir, estás loco, no ha venido. Ese que mataron, no, ese no. Se robaron el cadáver. Pero por eso no van a apedrear a Pablo. Si hubiera dado el discurso de Esteban, lo matan inmediatamente. Querían apedrear a Jesús. Jesús se les escapó. Hoy están frente a frente a Jesús, fariseos y maestros de la ley. Terminen su tarea. Sigan haciendo sepulcros a los profetas que mataron sus padres. Ustedes van a seguir matando profetas y les van a hacer sepulcros. Así se cumple la ley, se les pedirá cuenta. Eso no es solo tener fe. Esto es hacer justicia. Por eso yo orgullosamente me declaro perteneciente a la teología de la liberación. Ya vamos a estudiar la historia de la iglesia en El Salvador. Y juega un papel fundamental el tema de la teología. ¿Cómo entiende usted? Yo lo entiendo así. ¿Y usted cómo lo entiende? Yo lo entiendo así. Por eso es que no coincidimos. Porque usted lo entiende así y yo lo entiendo así. Martín Lutero enseñó la sola fe.
y los cristianos católicos no estamos solo para la fe, porque existe una carta de Santiago que le pone énfasis fuerte a la acción, a la obra, a la justicia. Llegan dos personas, uno con anillos de oro, bien vestido. Siéntese, pase, excelencia, siéntese. Llega un pobre andrajoso, sentate en el suelo ahí, donde puedas, por ahí colócate. Acepción de personas. Nos ha dado cátedra Monseñor Romero sobre esto. Si solo es la fe, como pasó, ya vi en el video de Aparecida, si solo hay fe, tengo yo el permiso de ver igual a un opresor que a un oprimido. Por mi fe, los llamo a que se amen, el oprimido y el opresor. Siga siendo opresor, seguí siendo oprimido, pero ámense, ámense, ámense. Yo hago caricatura de esto porque yo no creo en la sola fides y la sola suscripta. No. Yo creo en la acción, no solo en la fe. Hay muchos hermanos en nuestra iglesia, por miles, por millones, que se han dejado contagiar por la teología de Martín Lutero. Solo fe, solo escritura. Los hay por toneladas en la iglesia. Unos poquitos somos los que andamos con la teología de la liberación. Bienaventurados los pobres, desventurados los ricos. No me da igual un rico que un pobre. Mi vida es para los pobres, no es para los ricos. Tengo amigos ricos, sí, y voy a seguir siendo amigo de ricos, pero mi lucha es por los pobres. No me da igual luchar por un pobre que por un rico. No. Opción radical es la mía. Opción radical por los pobres. No le niego la amistad, ni el cariño, ni la ternura a un rico. Tengo muchos amigos ricos, pero no lucho por ellos. No me interesan sus derechos económicos, políticos, no me interesan. Me interesan los derechos de los pobres. Esta es mi opción. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.